El Patronato del Ibero les da la bienvenida a la conferencia magistral Tendencias para un futuro sostenible. Sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos todos a la conferencia magistral Tendencias para un futuro sostenible, impartida por la maestra Silvia Hernández Benítez. Con más de 25 años de experiencia profesional, ha sido reconocida como una de las mujeres más destacadas en el mundo de los negocios, primordialmente en áreas de mercadotecnia, estrategia corporativa, innovación estratégica y comunicación. Tiene una amplia experiencia multicultural y global. Se ha destacado por siempre mantener un claro enfoque estratégico en la creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. En empresas multinacionales como Gruma, donde fue responsable de lanzamientos en Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía. En MetLife, como vicepresidenta de Estrategia de Negocio, en Chrysler México y desarrollando estrategias para marcas como Banorte y Viva. Actualmente es consultora en transformación de negocio, estrategia corporativa, innovación estratégica, marketing y comunicaciones. Además es columnista, conferencista y consejera independiente en el board de algunas empresas mexicanas y es profesora de maestrías de Mercadotecnia y Diseño Estratégico aquí en la Ibero. Silvia es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas, maestra en Diseño Estratégico e Innovación por la Universidad Iberoamericana y certificada en Estrategias Digitales de Negocio por Columbia Business School. Además, también tiene otros seminarios en el extranjero. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Más bien agradezco al patronato, por supuesto, lo felicito de entrada de crear estos espacios y agradezco la oportunidad que me brindan para hablar de estos temas que tanto me apasionan. Felicidades también al equipo que organiza todo esto. Y bueno, pues también agradecida aquí en la Ibero, porque como ya vieron, pues he estado involucrada con la Ibero como alumna, como maestra, he sido también consultora, en fin, entonces en algunos consejos de las maestrías también participo. Y bueno, pues encantada de poder estar compartiendo esta sesión con ustedes. Y bueno, ¿de qué les voy a hablar yo? De tendencias de negocios para un futuro sostenible, estos desafíos para la construcción de un futuro sostenible, que es justamente de lo que se trata esta conversación, pero desde la perspectiva de negocio, que es justamente de donde yo quisiera abordar el tema por mi experiencia, permítanme. Antes de hablar del futuro, me parece siempre relevante entender dónde estamos parados el día de hoy. ¿Y dónde estamos el día de hoy? Estamos en uno de los tiempos más transformacionales de la historia humana. Realmente estamos enfrentando una dinámica de cambio impresionante, ¿no? Que ha generado una transformación acelerada del contexto, que ha afectado e impactado en nuestros comportamientos, estilos de vida, la forma en que nos comunicamos, etcétera. ¿Cuáles son estos tres puntos medulares que están haciendo esta transformación tan importante? El primero, pues obviamente estamos en la era de la exponencialidad, esta revolución digital que tomó a muchos incluso por sorpresa, me parece increíble, y incluso a grandes empresas las tomó por sorpresa, y por eso en vez de ser detonadoras de nuevos modelos de negocio, fueron impactadas por nuevos modelos de negocio. Esta era de la exponencialidad que no ha parado, no parará, y de hecho, pues debemos ya estar conscientes de que ya las propias tecnologías exponenciales son capaces de automejorarse sin la necesidad del pensamiento humano. Entonces, bueno, la tecnología seguirá siendo un factor muy relevante en nuestro contexto actual, futuro y en nuestras vidas. Otro punto importante es la globalización. La globalización indudablemente ha tenido beneficios extraordinarios para la humanidad. En términos de accesibilidad, se abrió la ventana. Si hablamos del mundo de los negocios, por supuesto, fue una extraordinaria oportunidad para poder vender, pero también una extraordinaria oportunidad para tener una competencia interminable. Y si hacemos pulseritas, pues mi pulserita que yo hago y que antes competía nada más con los que estaban en mi propio territorio, pues ahora también compite con la que hacen del otro lado del mundo porque la compran en un marketplace. Entonces, bueno, aparte de esos impactos que ha tenido el tema de la globalización, pues también los ha tenido en el contexto macro, en contextos geopolíticos, que platicaremos un poquito más adelante. Y, por supuesto, está el tema de la multigeneracionalidad. Hoy convivimos más generaciones que nunca. Estamos baby boomers, bueno, están los baby boomers,
yo soy X, baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, la generación alfa y beta, ¿no? Que ya están pues a la puerta. Y bueno, esto está dado, son generaciones más pequeñas, por eso hay más. ¿Por qué son más pequeñas? Porque estamos detonados bajo una dinámica de cambio más rápida. Entonces, nuestros hábitos y comportamientos también se ven direccionados por la tecnología, no es lo mismo, los millennials y los centennials no son iguales, aunque muchos creen que sí, pero no, tienen cambios específicos y eso los hace ser una generación diferente. Bueno, entonces, estos tres factores nos han hecho tener un contexto macro desafiante en todos sentidos y, bueno, en el cual, pues, está conformado por crisis de toda índole y todas en el mismo tiempo. En el mismo momento. Por ejemplo, la crisis que se sufrió en el 2008-2009 fue una crisis primordialmente económica, una crisis global económica. Hoy en día estamos viviendo una crisis sanitaria, pero también climática, pero geopolítica, y las micros que tienen cada país, crisis petroleras. Y bueno, pues esto indudablemente pone un desafío extraordinariamente difícil y bueno, hoy escuchamos hablar de este contexto VUCA que se vuelve un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el cual por supuesto no tendremos la capacidad de parar o de cambiar o de estabilizar. Hay que aprender a vivir con estas variables, jugar con esas variables que nos hacen mucho más difícil la toma de decisiones y cómo predecir y pronosticar el futuro, pero que hay que aprender a vivir con ello. Y este contexto genera pues desafíos muy importantes a nivel global, macroeconómico de bajo crecimiento, lo estamos viendo, de crecimiento incluso tuvimos, ahorita de muy bajo crecimiento, y por supuesto esto nos impide abordar de mejor forma los retos y los desafíos que vemos en términos de sostenibilidad. Y bueno, está el tema de la alta volatilidad, ¿no? Dado por esta globalización, ¿no? Pasa algo en el Reino Unido y entonces mueve los mercados de valores y demás. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que aprender a asumir, una mayor regulación, que la mayor regulación por supuesto trae muchos beneficios, pero también te quita flexibilidad y rapidez en ciertos momentos cuando estamos en un contexto de transformación acelerada. Y por supuesto político complejo, ¿no? Estamos con líderes extremistas, líderes populistas, líderes que están dividiendo a la sociedad y que bueno, pues estamos nada menos viendo el conflicto geopolítico que está afectando al mundo entre Rusia y Ucrania. Y por supuesto social complejo, este contexto social en el cual pues tenemos temas de migración como consecuencia de todo lo que les he dicho, temas de migración, de educación, pobreza, y bueno, que realmente el sector empresarial también debe de estar involucrado y comprometido con ello. Además, las empresas tienen que entender algo importante, 71% de los consumidores están cansados de las promesas vacías de las marcas. En este mismo estudio, el 77%, es un estudio a nivel global que se ha hecho por los últimos 9 años. En este mismo estudio dicen que 77% de los consumidores no les importaría que desaparecieran muchas marcas. No me importa. Entonces, no están generando un valor ya las empresas porque no se han reinventado y están todavía con una perspectiva a la construcción y vinculación como era en el pasado. 73% de los consumidores cree que las marcas deben de actuar por el bien de la sociedad y del planeta. Ya es una exigencia y esto está justamente detonado por estas nuevas generaciones. Ahora bien, entonces, viendo esto, ¿cuáles son los mayores desafíos de las empresas para detonar realmente la sostenibilidad en sus modelos de negocio? Bueno, yo creo que para contestar esto, tengo unos datos que me impresionan y que justamente en la inauguración estábamos escuchando de que no hemos sentido avances, ¿no? Bueno, no hay sentido de urgencia en el mundo empresarial. Este estudio que hizo SAP Insights, y lo hizo hace un año, habla de cómo estás viendo esta manera de materializar financieramente la sostenibilidad, y digo financieramente, ya verán por qué, porque no se puede separar el desempeño, el pilar económico de la sustentabilidad. A mí me impresionó el resultado y saber que el 61% todavía lo ve para un largo plazo. Solamente un 17% lo ve bajo una perspectiva actual
Y hay un 22% que dice que es inminente, pero todavía no han empezado, es decir, se tienen que preparar para un mediano plazo. Pero fíjense en esto, hay falta de claridad y perspectiva estratégica. Si no es parte de un pensamiento estratégico, la sustentabilidad y la sostenibilidad dentro del mundo empresarial, no vamos a lograr avances. 37% no tiene claridad de cómo incorporar la sostenibilidad en procesos de negocio y sistemas de TI. Si no tiene claridad, es que no ha hecho nada y que no ha dado el tiempo realmente de poner a la sostenibilidad como un detonador de su modelo de negocio. 36% no tiene claridad de cómo alinear las acciones potenciales con la estrategia y carecen de estrategia ambiental. Me parece un porcentaje muy alto. Y más del 30% dificultad para probar el retorno de la inversión. Yo no entiendo de indicadores, incluso si vemos a detalle este estudio, no entienden qué tipo de indicadores utilizar y cómo medir este tema de sustentabilidad. Entonces, bueno, ante esto, ¿cómo lograr viabilidad hacia el futuro? No tengo estrategia, no entiendo cómo debo hacerlo, estamos en un contexto súper complicado. Pues yo les sugiero que hay que anticiparse al futuro. Hay que realmente, el sector empresarial está obligado ya a anticiparse al futuro. Y bueno, yo lo veo bajo esta perspectiva. Me encanta esta frase, esta descripción de Jim Dator, que es un futurólogo al que admiro, que dice: el futuro no se puede predecir porque no existe, pero sí podemos imaginar futuros alternativos a través de la planeación estratégica. Pues ya es inminente, ¿no? Entonces, yo creo que es ideal que identifiquemos, haciendo este ejercicio prospectivo, cuáles son las tendencias claves del negocio para el 2030. Y bueno, haciendo una inmersión en el tema, hay dos ejes principales que están, digamos que dirigiendo las tendencias al sector empresarial: la parte tecnológica y el enfoque humano. El sector empresarial no puede hacer a un lado la transformación digital, que muchos se tardaron, que ya era inminente y solo la pandemia los obligó, pero la tecnología es inminente, o la adoptan o no van a sobrevivir. Y el otro es el enfoque humano. Ya no es al gusto, y hace rato nos decían, pues lo vamos a tener que dejar a las nuevas generaciones. Pues sí, las nuevas generaciones están exigiendo que el mundo de las marcas y el mundo de los negocios actuemos de forma diferente. Entonces, fíjense, ya el tema digital, si no lo quieren ver, ya para el 2022 la mitad del PIB será detonado por economía digital, ¿no? La mitad del PIB a nivel mundial. Y bueno, este enfoque humano que les mencionaba y que preocupa y ocupa mucho más a las nuevas generaciones, y más con este propósito 2030 que se ha hecho de manera más colectiva. Veamos los negocios en el 2030. Pack up your presentations, your forecasts, and stop the endless scroll. Because the world as you've known it is history. You may not realize it yet, but you've already stepped into a new one. A world where your colleagues are built, not born. Where what was once a disability is now a superpower. Where hashtags are more important than governments. Where your morning ritual no longer includes a cup of coffee. Where business isn't expected to reduce global warming, but to reverse it. Which direction do you move? How do you manage risks that smash your existing models? Erase the blackboard of human history and draw a line, because what happens next on this planet is a blank we've yet to fill with a radically different piece of chalk. To use logic that doesn't fit on a spreadsheet. To think with a curiosity conference rooms have never seen. To imagine the unimaginable, a world that works for everyone, that disadvantages no one. Where sustainability is no longer just an aspiration, but the reason your business will exist in 10 years, or won't. This is Futures Thinking, a mindset to help you thrive amidst radical change, to help businesses embrace uncertainty, rather than ignore it. So commit to changing how you think about your business's future today, because it's time to stop musing over history and start making it. Es inminente la reinvención del sector empresarial para que pueda tener una perspectiva y pueda tener, deba ocupar el rol que tiene que ocupar dentro del mundo en el 2030.
Y bueno, está muy claro cuáles son los pilares estratégicos para que un modelo de negocio pueda ser exitoso y ser viable en el 2030. Y son estos 5 puntos. ¿Cuál es el número 1? Propósito sustentable. Las empresas que no tengan como pilar un propósito sustentable no van a sobrevivir hacia el futuro, van a poner en riesgo su viabilidad. Por supuesto, el alcance internacional, detonado por esta globalización y por esta competitividad, aquellos que piensen mantener solo una perspectiva local, van a poder ser muy competidos por otros modelos de negocio que tengan un mejor alcance en su segmento de mercado. La adopción tecnológica en evolución, esto también es claro, no se trata de hacer una transformación digital ahorita, sino que se va a tener que hacer constantemente, porque les decía justamente que la era de la exponencialidad implica tecnologías que se van automejorando por sí mismas. La diferenciación constante para poder mantenerse competitivo y poder tener propuestas de valor atractivas, y, por supuesto, el talento, de desarrollar estas habilidades del nuevo talento, que, por cierto, no voy a hablar de este tema, pero que están justamente ya más vinculadas a los temas de humanización, a los temas de empatía, a los temas de multidisciplinariedad, de hacer trabajos con diversidad e inclusión. Y, bueno, eso, si no desarrollas al talento del futuro, a los líderes del futuro estarán en problemas. Ahora, hay 4 escenarios para el 2030, y creo que es urgente que las empresas y la sociedad y todos nos demos cuenta de cuáles son esos. ¿Cómo se construyen esos 4 escenarios que vamos a ver rápidamente? Hay 4 ejes. Tienen que ver cuál sería el comportamiento social, cuál sería el rol de las empresas, cuál sería la legislación y el rol de los gobiernos, y por supuesto el rol de la tecnología. Vamos a ver el primero, pues el más optimista, viviendo verde, ¿no? La economía verde funciona perfecto, consumidores solo consumen productos ecológicos, regulaciones están muy bien diseñadas y establecidas, gobiernos comprometidos, empresas comprometidas con el contexto, inversionistas verdes, nuevas tecnologías y en pro de la humanidad, y bueno, ya logramos el objetivo, el net zero. Este pues, es un escenario sumamente optimista, pero muy poco probable, porque cada vez nos estamos alejando más de él. El segundo escenario, slow life, una sociedad pasiva. Y bueno, aquí, ¿qué sucede en este escenario? Hay una pérdida de tiempo, y eso es importante, aquí el rol del gobierno paraliza a las sociedades por líderes populistas y radicales que no están interesados en el tema y que no están poniendo conciencia o regulando ni incentivando el tema de sustentabilidad. Entonces, bueno, y lo estamos viviendo todos los días, vemos discusiones de lo que está pasando en muchos países sobre el tema, y estamos viendo estos líderes que paran a la sociedad. Entonces, la sociedad baja la velocidad y la actividad ante la dura realidad de una mínima reducción en el calentamiento global. Como está polarizado, no se hace un esfuerzo en común, y entonces sí se logra, pero muy poquito. Continuar con el crecimiento económico es imposible con estos desafíos que veíamos. Aquí la sociedad empieza a tomar conciencia, digamos, aquellos que han sido influidos por otros pensamientos populistas, y hace esfuerzo por mantener un mundo habitable, empezando a bajar la actividad. Pero estamos hablando ya del 2030, ¿no? Vamos tarde a la fiesta, ¿no? Regulaciones a nivel mundial empiezan a consolidar esfuerzos conjuntos. Aquí pues, empieza ya a haber un esfuerzo más unificado de manera global para tratar de tener avances más significativos que los que se están logrando al día de hoy, ¿no? Justamente hablábamos de lo que está pasando en Egipto. Empresas innovadoras sociales, fíjense aquí el rol empresarial, son bien valoradas y con un rol clave, en cambio las tradicionales solamente están sobreviviendo. El tercero se llama calentamiento social, una sociedad vulnerable y amenazada por completo. ¿Qué pasa aquí? Una sociedad que no actuó, una sociedad que fue totalmente irreverente en el tema y está impactada y obligada a actuar. Aquí, ¿qué pasa? Ante la falta de acciones, los desastres naturales cobran fuerza con impactos sociales y económicos importantes. Aquí ya estamos empezando a sufrir las consecuencias, a pagar las consecuencias de lo que no hicimos. Los gobiernos se ven obligados a tomar medidas regulatorias extremas por la dimensión que estamos teniendo en este tema de desastres naturales.
Los consumidores no tomaron conciencia de una vida sostenible y empiezan a pagar el precio, pero también esto, hasta que no lo sentimos, no lo empezamos a concientizar y no empezamos a actuar, empieza a haber un poco más de conciencia, y las empresas continuaron viendo la responsabilidad como un tema reputacional, que al ratito voy a hablar de eso, ¿no? Las empresas pensaron que era cumplir con un tema de reputación para aquellos consumidores que sí les interesa el tema de sostenible, y empiezan a pagar las consecuencias de ello, y solo sobreviven aquellas empresas que se anticiparon. Este tema de sobrevivencia de las empresas no lo vean tan lejano. Ha habido cambios radicales en los rankings de Standard & Poor's y del Fortune 500. Para el 2025, más del 40% de las empresas de Standard & Poor's ya no son parte de la lista, o porque se fusionaron o porque no sobrevivieron, pero está sucediendo esta reconfiguración empresarial. Y bueno, el punto 4 ya es el caótico, ¿no? Ignorancia deliberada, y prácticamente nos dedicamos a matar a la naturaleza. Y aquí estamos como humanos, que somos la especie más adaptable, adaptándonos a una realidad caótica, ¿no? Y esto sería terrible. A pesar de las advertencias, el mundo continúa en una espiral de consumismo con degradación ambiental y crisis económica, afectación acelerada de los recursos naturales, temperaturas a niveles récord, fake news que distorsionan la realidad, el sector empresarial totalmente disminuido, y gobiernos radicales. Este escenario es en donde los gobiernos son los que más han provocado esta falta de integración y de conciencia social. Gobiernos radicales, extremistas y populistas que no actúan. Veamos cómo sí se puede uno adaptar, ¿no? Los que se siguen en países como Venezuela, ¿no? Yo sé que se está detonando temas de migración y demás, pero la realidad es que hay quien llega a vivir feliz, aunque sea en un contexto en el cual no hay un valor ni humanista ni un valor de crecimiento inspiracional. Aquí mi pregunta es muy sencilla: ¿en qué escenario queremos vernos como sociedad y sector empresarial? Porque independientemente de los gobiernos, no podemos estar esperando lo que los gobiernos determinen. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos vernos entonces en el 2030? Y bueno, no hay duda que para lograr un futuro sostenible, las acciones se toman hoy. No se pueden tomar en 8 años. Las acciones se toman hoy y vamos tarde, ¿no? Es inminente la reinvención de los modelos de negocio, como lo mencionaba hace un ratito, y que adopten la sustentabilidad como parte absoluta del modelo de negocio, en sus 3 pilares fundamentales: el pilar económico, el pilar social y el pilar del medio ambiente. Económico es muy importante, porque si una empresa no genera valor económico, no puede ser una empresa sustentable y sostenible, ¿no? Entonces, es importante entender por qué las empresas sí deben de generar valor a través de propósitos y demás, pero siempre y cuando también estén generando un valor económico, y a través de ese valor económico puedan también generar un valor social y un claro aporte al medio ambiente a través de sus procesos y de su gestión empresarial. A mí me encanta saber que las organizaciones exponenciales, que son estas organizaciones que están apalancadas a la tecnología exponencial, ya son modelos de futuro que están conscientes del tema de sustentabilidad. Son realmente modelos de futuro sostenible. ¿Cuáles son las premisas de este tipo de modelos de negocio que están emergiendo? Pues, por supuesto, la tecnología, pero la tecnología al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la tecnología. Entonces, para lograr esto, ¿qué hace este tipo de organizaciones? Por supuesto, tienen una premisa importante. Una organización exponencial se gestiona a través de 11 atributos. Y a través de estos 11 atributos, por supuesto, lo que buscan es ser un modelo eficiente, que tenga un menor uso de recursos materiales, un staff bajo demanda, que se genere menor movilidad, que se traduzca en menos contaminación, facilitar la colaboración, contribuir en la economía colaborativa y la vinculación con otros de manera escalable. Para ello, una organización exponencial empieza hablando de su propósito de transformación masiva. ¿Cómo van a lograr transformar, inspirar y contribuir
a este contexto tan complicado que les decía. El MTP describe cómo el mundo mejorará si tú abrazas y eres parte de ese MTP. Y, por supuesto, no tiene nada que ver con el producto, no tiene nada que ver con el servicio. Más bien, el producto o los servicios que desarrolla la organización responden a ese propósito, y no al revés. No es un propósito enfocado en el consumidor, es un propósito enfocado en los grupos de interés, en los stakeholders clave. El propósito no lo hace la agencia de publicidad, eso es forma, ¿no? El propósito no va, me ha pasado con algunos de mis clientes que tienen un propósito y bueno, que llega con la campaña, justamente que le dicen, mira, es que traemos un propósito. El propósito es el detonador de la organización y no es un eslogan. Entonces hay que entender cuál es la importancia de este paso número 1 para que los modelos de negocio puedan sobrevivir hacia el futuro. Pues identificar oportunidades de negocio con propósito y atraer capital, insisto. El sector privado tiene que atraer capital para que pueda lograr y contribuir a estos objetivos de sustentabilidad. Pues que escuchen a sus consumidores, que hoy en día ya el 57% cambiaría sus hábitos por un producto que ayuda al planeta versus otra opción, y ya el 81% de los consumidores le dan alto peso a los valores que tiene la empresa, la marca, el producto o servicio. Somos hoy en día cada vez más, por fortuna, consumidores con causa. ¿Y qué quiere decir esto? Que el consumidor compra el por qué lo haces, no lo que haces. Y las empresas tienen que creer en ello y tienen que adoptarlo y de veras hacerlo. Insisto, no bajo un tema de imagen y de reputación y nada más para que los inversionistas me den una mejor calificación, no. Comprar el por qué lo haces, no lo que haces, y que sea realmente su detonador estratégico. El punto número 2 es fortalecer las relaciones con los grupos de interés. Las empresas realmente, para tener este propósito, ¿con quién está creado el propósito? Con los grupos de interés de la organización. ¿Para qué? Para que se pueda robustecer, para que pueda tener alcance y para que pueda realmente ser un generador de valor. Es decir, que el propósito no lo pueden hacer nada más el líder de la compañía o lo hace, dile a la agencia de publicidad que nos traiga algunas opciones de propósito. No, se hace con los grupos de interés. Es toda una metodología que aún no han entendido muchas, ¿no? Empresas. Entonces, hay una inmersión completa, saber cuál va a ser nuestro propósito de futuro, con un alcance inspirador y que realmente sea conectivo y además relevante para los grupos de interés. Y bueno, les decía hace rato, no tienen una perspectiva estratégica clara, no sabemos cómo. Pues está muy fácil, ¿eh? Los objetivos de desarrollo sostenible son una guía para generar valor empresarial. Lo que tienen que hacer las organizaciones es sentarse, por supuesto, a revisar estos 17 objetivos y ver de qué manera se pueden vincular con ellos. Es un hecho que en temas de sostenibilidad, la mayoría de los esfuerzos que está haciendo el sector empresarial nada más está vinculado a los temas de cambio climático. Y no. La verdad es que las empresas ya deben de ser un ciudadano corporativo que contribuye en el ecosistema de desafíos que enfrenta el mundo. Y lo puede hacer, ¿no? Y bueno, entonces este propósito debe ser absolutamente compatible con los ODS y debe ser el detonador de la estrategia y operación del modelo de negocio. Yo sé que todos conocen los ODS, pero aquí pongo el cómo, ¿no? Como una empresa, no nada más tiene que estar pensando en cómo contribuyó con el tema de ahorrar agua, ahorita lo vamos a ver, pero debe ver en los 17 en qué posibilidad puede vincularse y ser un actor que está ayudando a la transformación y al logro de ese objetivo. Por ejemplo, en el tema de pobreza, adaptar el modelo de negocio en los contextos más vulnerables. Por supuesto que se puede replantear y hacerlo con sentido de conciencia y responsabilidad. Hambre cero. Por supuesto que el sector alimentario, justamente de aquí me voy al Congreso Latinoamericano de Empresas de Alimentación,
hablar también de estos temas, ¿no? El sector alimentario, ¿qué puede hacer para contribuir en el hambre cero? Tecnología de los alimentos también puede apalancar muchísimo y puede aportar muchísimo en este reto y gran desafío. Alianzas, analizar las cadenas de valor y apoyar, por supuesto, microemprendedores agrarios. En el tema de salud y bienestar, la biotecnología, ¿no? Todo lo que está inmerso en el sector salud y accesibilidad digital, ¿no? También cómo desarrollamos acceso de salud a través de la digitalización. Creo que en la pandemia se vio la gran oportunidad de cómo puedes llegar a través de tecnología a tener una mejor cobertura de salud en poblaciones vulnerables. Otro punto importante, las empresas pueden trabajar en la prevención, en el tema de salud, muchísimo. Educación de calidad también es una buena avenida para muchos sectores empresariales a través de educación digital, alianzas que puedan hacer, capacitación, etcétera. Igualdad de género, fundamental en el mundo empresarial, ¿no? Fomentar la diversidad y la inclusión, pero de manera bidireccional. ¿Qué quiere decir de manera bidireccional? Que no nada más bajo cuotas, ¿no? Tengo que asegurar que el 33% son mujeres. A mí, créanme, y yo siempre lo digo, si me hubieran invitado cuando tuve la oportunidad de que me dijeran, me ofrecieran la posición global en Gruma, en Estrategia Corporativa y Marketing, que me hubiese dicho el presidente de la compañía, es que necesito cubrir la cuota. No. Eso no es así. Tiene que ser bajo el tema de inclusión bidireccional que incluye el pensamiento, la experiencia que tienes, la cultura, donde has vivido, lo que has sido tú como ser humano. Y bueno, está agua limpia y saneamiento, pues obviamente las empresas ya están obligadas, pero veo que todavía falta mucho por hacer en el cálculo de la huella del agua, ¿no? O sea, tener ya indicadores de cómo están contribuyendo y qué están haciendo en el tema de agua. Trabajo decente y crecimiento económico, que también es fundamental, esta plantilla flexible, prácticas a favor del trabajo digno y formal, pero están viendo en todos los ODS, las empresas tienen mucho que aportar, ¿no? Industria, innovación e infraestructura, digo, esto es como anillo al dedo, ¿no? Tienen que ser las empresas las que estén estimulando las iniciativas de investigación para impulsar la sostenibilidad. No nada más cómo hago estudios para hacer mis nuevos productos y servicios, sino realmente qué es lo que mejor sé hacer y cómo puedo incurrir a través de la investigación en detonar nuevas vías de solución para estos problemas. Obviamente la innovación colaborativa también, sobre todo las empresas tradicionales ya deben de adoptarla, ¿no? En mis tiempos un proyecto de innovación era secreto y guarda lo que no sepa nadie. Hoy en día no, hoy en día la innovación es colaborativa, quién se suma y cómo vamos juntos. Reducción de las desigualdades, pues, muy importante también. Cómo las empresas también dicen, oye, ¿cómo contribuyo a través de inversión en nuevos mercados, ¿no? Donde no se está llegando o que requieren un incentivo económico, no estar con el mismo enfoque geográfico, todo concentrado en las mismas zonas o regiones, ¿no? Crear igualdad de productos y servicios tecnológicos, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, aquí también la tecnología y la innovación para desarrollar ciudades y comunidades sostenibles pues son fundamentales y las empresas tienen un rol clave. Aliado a los gobiernos, pero insisto, lo que les decía hace rato, ¿qué vamos a hacer la sociedad y las empresas? Los gobiernos ya vimos, estamos en medio de estos populismos y de esta disrupción. Reducir huella ecológica, analizando toda la cadena de valor y promoviendo la economía circular. Yo cuando vi ese estudio que les presenté dije, oye, ¿cómo que no sabes? Nada más analiza tu cadena de valor y todo tu proceso y vas a encontrar 1000 oportunidades en cómo desarrollar tu planteamiento estratégico para ser sostenible hacia el futuro. Las acciones por el clima, riesgos y medidas de mitigación y uso de energías renovables y demás, que esto es justamente en lo que más se ha involucrado el sector empresarial, ¿no? La vida submarina, promover el reciclaje, tanto como sea posible, ¿no? Por fin Coca-Cola se comprometió que para el 2025 ya todos sus envases serán reciclables, se tardó, ¿no? Después de una crisis en donde ya no se encontraba una marca construida con los valores de antaño, ya no se encontraba, oye, de veras me vas a dar felicidad y es un producto súper engordante, todo el desperdicio que se genera a través de lo que produces, y sí, voy a ser muy feliz, les costó mucho trabajo, pero bueno, ya entendieron y ya están tomando acciones importantes en este sentido. Paz, justicia e instituciones sólidas, compartir información, divulgar información, no solo financiera. Las empresas tienen que aprender a hacer otro tipo de investigación y compartirla y que sea de utilidad para todos. Tienen el acceso, ¿no?
tienen acceso a fuentes de información maravillosas a través de toda su base de datos de clientes y demás. Entonces, podrían hacer inteligencia sostenible y que pueda contribuir a muchos stakeholders. Alianzas para lograr los objetivos, pues estamos en la era de la economía colaborativa, ¿no? Y bueno, pues aquí alianzas, por supuesto, con otras empresas privadas, con el sector público, en la medida de lo posible, con las comunidades locales, universidades, y bueno, apuntalar claramente cómo mi empresa contribuye bajo una perspectiva de economía colaborativa. Y bueno, algo importante, la sostenibilidad implica crear valor de fondo y no de forma, lo platicaba hace ratito con Dina. Platicábamos, no se trata nada más de poner el eslogan, no, primero hay que cumplir con el fondo. Si tú estás alineado con un ODS, ahí está el fondo. Ahí está el fondo y ya después, indudablemente, verás cómo lo comunicas y cómo lo vas a hacer conectivo con la sociedad, con el resto de los stakeholders y demás, ¿no? Y bueno, la verdad es que también las empresas deben verlo de esta manera. Aquellas que están comprometidas con los ODS también sí favorecen, por supuesto, a un desarrollo sostenible y a la humanidad, pero también favorecen a sus modelos de negocio. Se van a ver beneficiadas. Van a ser mucho mejor valoradas. Estos inversionistas verdes, lo vemos con BlackRock, ¿no? El esfuerzo que hace a través de todos los consejos de administración en los que participa, presionando en estos temas. Standard & Poor's también está muy involucrado. Entonces, realmente va a haber un beneficio en todos sentidos, pero no como se vio en esta, a mí me tocó justamente los primeros esfuerzos de responsabilidad social, tomado desde la reputación y la forma y no desde el fondo. Entonces, está muy claro el rol de cómo iniciar con una perspectiva de contribución y viabilidad para el 2030. Ahora, ¿por qué las empresas fallan en el cumplimiento de su propósito? Porque algunas lo han intentado. Yo creo que, porque ahorita vamos a ver tres que son muy claras. 1/3 de las empresas no anuncia explícitamente su propósito. Vaya, no lo conecta, no lo comunica y se queda en el escritorio, en la compu del director general, del consejo de administración, y ahí queda el propósito. Entonces es un propósito de papel, de requisito para cumplir con los accionistas y listo. 3/4 partes de las empresas no vinculan el propósito con los ODS, o sea, vimos que no tienen una perspectiva estratégica, que no saben cómo, y la mayoría solamente está enfocada en el tema climático. Y otro punto importante, sin continuidad, ¿no? El propósito debe perdurar en el futuro. Como les dije, el propósito se construye con los stakeholders. Se fue el director general o el presidente de la compañía, no porque se fue el presidente, pues oigan, yo voy a cambiar el propósito, ahora yo tengo otro. No, el propósito es continuo y trasciende a los cambios de liderazgo, a los cambios en estrategia, ¿no? Más bien se asegura que la estrategia esté respondiendo en una línea continua a ese propósito. Y bueno, las organizaciones también necesitan realmente vivir su propósito, incorporándolo como parte del ADN de la organización, ¿no? Eso implica ser congruentes, ¿no? Con la estrategia y el modelo operativo. No puedo decir que yo estoy contribuyendo al bienestar con un propósito muy bien dicho o muy bien escrito y pues exprimo a mis colaboradores, ¿no? Contrato menores de edad y tengo prácticas que no son congruentes ni consistentes con eso. O en mi modelo operativo no he tenido todavía una revisión estricta de mi cadena de valor para ver cómo optimizo los temas de agua, de energía, qué cambio, cómo invierto, etcétera. La verdad, han sido muy pasivos, ¿no? Pero eso es importante. Y el otro, cultura y valores. El propósito 2030 proporciona una brújula moral y entonces todos los empleados deben vivirla y sentirla. Insisto, esto no se queda en el escritorio, es un tema de cultura de la organización. A mí me encanta ver cómo nuevas generaciones, entre lo que están, los requisitos para seleccionar la empresa en la que van a trabajar, están ya, ¿cuál es el propósito que tiene? Eso está increíble, ¿no? Entonces, sí es importante y lo tienen que vivir, pero no lo tienen que vivir bajo un consejo de administración, lo tiene que vivir la empresa y todos los grupos de interés. Compromiso con todos los grupos de interés. Por eso les digo, el propósito se hace y se construye y se solidifica
con todos los grupos de interés de la organización, proveedores, colaboradores, medios, líderes de comunicación, gobierno. El propósito no está centrado en el consumidor, es uno de los grupos de interés nada más. Y bueno, aquí me encanta este caso de Airbnb, que su propósito está justamente vinculado a la inclusión, y hubo este tema en el cual pues, los anfitriones no querían recibir negros, gente de color, o sea, terrible, ¿no? Fue todo un tema mediático importante, no estaban dispuestos, y bueno, pues con mensajes además que viralizaron de manera muy despectiva y demás. Y bueno, Airbnb, ¿qué hizo? Habló con sus grupos de interés, reconfiguró su propuesta de valor para que ni siquiera tuvieran la capacidad de decirles que sí o que no, y que realmente su propuesta de valor, su producto, su aplicación respondiera a su propósito. Y bueno, a ver aquí. A ver, si le pueden dar play. Toda la innovación y el uso de la tecnología se ha direccionado a, por supuesto, tener evolución, pero mucho más en términos de conveniencia, ¿no? Cómo podemos lograr a través de la tecnología transporte más cómodo, en términos que son funcionales, y no han dejado de lado los grandes desafíos que vive la humanidad. Es urgente que la innovación, la gestión de innovación empresarial sea una innovación social, no como parte de la innovación social de la fundación, no, como el motor de la propia organización que determine, por supuesto, o que haga viable más bien el propósito que han definido para ser un modelo de negocio sostenible. Y bueno, cierro con estos comentarios nada más. Seamos parte de la solución y no del problema. Creo que estamos llamados a la acción, y a las empresas, yo creo que del 2022 al 2030 hay muchos desafíos, sin lugar a duda un contexto complejo, pero también hay muchas oportunidades, y esas oportunidades van a poder ser capitalizadas por esas empresas que son capaces de actuar y anticiparse a un futuro sostenible. Siempre digo esto: alcanzamos al futuro o el futuro nos alcanza. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Silvia. Tenemos espacio para un par de preguntas, por si gustan hacer algunas, les pasamos un micro.
Igual, si nos mandan, las personas que están como en la audiencia, si nos mandan preguntas, después te las podríamos hacer llegar, Silvia. Si ya no hay ninguna pregunta, les pido un aplauso para la maestra Silvia Hernández. Yo sí quisiera una pregunta. Sí, adelante. También de aquel lado. Me interesaría muchísimo, Claro, saber qué papel juega la cultura en la parte de, por un lado, generar conocimiento, generar educación, generar un cambio cultural, y por el otro, me fascinó esta frase que dijiste, el propósito no lo da la agencia de publicidad. Me abriste los ojos en una tesis que tenemos nosotros como historiadores, académicos, y es completamente cierto, es la cultura de la empresa, pero la cultura en un país como México, si traemos todo esto que nos cuentas al contexto mexicano, ¿qué papel juega en el propósito de una? bueno, la cultura es un tema fundamental. Yo creo que la cultura es la que nos está impidiendo avanzar, incluso teniendo ya evidencias muy claras de la necesidad de reinvención. Creo que la cultura es el tema que nos está moviendo, pero debemos romper con la cultura y reinventar también la cultura de la sociedad, porque la cultura con la que crecimos, la cultura, justamente les daba el caso de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola pues hizo una marca con los principios de marketing, del marketing 2.0, ya estamos en el 5.0, que tiene que ver con propósito, sustentabilidad y demás. Entonces, hay que reinventar la cultura social, trabajar mucho en la cultura social, la conciencia social. Creo que también es válido saber que no es que seamos malintencionados, simple y sencillamente crecimos bajo un contexto y el contexto cambió. Y aquí, insisto, hay una responsabilidad muy importante de los gobiernos, no nada más el tema cultural, de los gobiernos, y yo estoy convencida que mucho de lo que está frenando también estos avances, aparte del tema cultural, o es el tema cultural que les conviene a estos líderes populistas que están frenando la evolución y la sostenibilidad. Yo tengo también otra pregunta. Claro. Escuchándote, y es incuestionable el papel de los líderes empresariales, que son quienes tendrían que tener esa iniciativa y esa, digamos, orientación hacia los ODS. ¿Cómo cambiar primero esa visión de los líderes hacia pensar ese valor de la rentabilidad, pero ese valor ya no hacia la riqueza, sino a la prosperidad, porque es el valor de la prosperidad el que incluye a los grupos de interés? ¿Tú qué recomiendas? Me imagino que tú tratas, pues, por tu nivel, por supuesto, con muchos… Es un gran desafío, es un gran desafío. En algunos de los consejos de administración en los que estoy, es tremendo, ¿no? Cuando son modelos de negocio, cuando son, por ejemplo, que son de familia y que tiene años la familia trabajando o que desarrolló ese gran modelo exitoso, es muy difícil, pero sí creo que no imposible. Yo creo que apostar mucho a las nuevas generaciones, que eso no quiere decir que las generaciones anteriores no puedan aportar valor. Hay que reconfigurar el pensamiento de las empresas de una manera multidisciplinaria, que pueden aportar las nuevas generaciones y que pueden aportar también los que construyeron, hicieron el modelo de negocio. Pero sí es una labor no fácil, pero creo que hay que apuntalar a los niveles medios de la organización para poder lograr transicionar, ¿no? A mí me pasó justamente cuando trabajé en MetLife, ¿no? Yo hablaba de todo esto y nadie sabía de qué hablaba yo, ¿no? Entonces, hoy en día ya están, ¿no? Entonces, es un trabajo que hay que ir empujando y hay que ir logrando concientizar, y yo creo que en medida en que adoptemos un pensamiento multidisciplinario, va a ser mucho más fácil que logremos cambiar el clic de estos líderes que se resisten. Mucho es por miedo y mucho es por desconocimiento también, ¿no? Una más pequeña. Adelante. Yo leí hace pues, un par de semanas que las marcas de lujo están haciendo muy buena labor precisamente hacia el desarrollo sostenible. ¿Tú Sí. consideras que sí está el artículo ese? Sí tenía… Lo vi y yo creo que las marcas de lujo también ante las nuevas generaciones, que les daba unos datos hace ratito tan fuertes, pues están tratando de reinventarse, ¿no? He visto muy buenos esfuerzos de Tiffany, por ejemplo,
Y bueno, otras como Cartier y demás están empezando a reinventar su marca, quizá tarde, ¿no? ¿Qué es lo que yo insisto? La arrogancia empresarial fue tremenda y es por eso que ellos no fueron los detonadores de los nuevos modelos de negocio, más bien fueron impactados. Y podemos hablar de Televisas y podemos hablar de las marcas de lujo, podemos hablar de las marcas automotrices. Yo no puedo creer que Google haya realmente sido mucho más prospectivo en el tema de los autos del futuro y no Ford y General Motors, que tenían todo, la expertise y simple y sencillamente hay que abrir los ojos, ¿no? Al contrario. Muchas gracias, Silvia. Si tienen alguna otra pregunta, nos las pueden dejar al final y con mucho gusto se las podemos hacer llegar a la maestra Silvia. Les pido un aplauso para su ponencia. Nuestra directora, la licenciada Dina Mejía, entregará un reconocimiento por su valiosa aportación. Gracias. El Patronato del Ibero agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, retos en la construcción de un futuro sostenible. Los esperamos a las 12 horas en la mesa de diálogo Empoderamiento y Liderazgo Femenino. Tú tienes tu patronato, el Patronato del Ibero.